Efesios capítulo 6 y versículo 10, que hoy sí que vamos a decir por lo demás y vamos a seguir para adelante. ¿Vale? Porque por lo demás, hermano, quiere decir, o dando a entender el apóstol Pablo, que habiendo ya resuelto y habiendo establecido el orden en la iglesia y en la familia, entonces ahora sí que debemos de armarnos o revestirnos de la armadura de Dios. Entonces dice la palabra de Dios en el libro de los Efesios capítulo 6 versículo 10, amén, ahí está puesto, Efesios 6, 10, y lo vamos a leer a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, que es la espada del Espíritu. Que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y que con denuedo hable de él como debo hablar. Bendecida está la palabra del Señor. Amén. Bien, estuvimos hablando el viernes, vamos a hacer un pequeño recorrido, pero rapidito, con el tema de esto, porque ¿qué es lo que dijimos? Dijimos que el libro de Efesios nos enseña, antes de hablar de la armadura de Dios, en el capítulo 4, versículo 22, yo me puse este atuendo que dice que nos desvistamos del viejo hombre y nos vistamos del nuevo. Despojados del viejo hombre y revestidos del nuevo. Porque si no hay esta acción en nuestras vidas, si no hemos aprendido por el Espíritu a rechazar en nuestro corazón esta creación que esto lo traemos de papá y de mamá, y mamá y papá lo traen de los abuelos, y así y tú llegas a Adán, y dice la Biblia que esa es la herencia que nos ha dejado Adán. En Adán todos mueren, dice la Biblia, y en Jesucristo dice todos son vivificados. Entonces esta es la herencia de Adán. ¿Cuál es la herencia de Adán? Pues que vivo en el orgullo, que mi proyecto es terrenal, que más allá de la muerte nadie hace proyecto, que todo lo que se mueve en su mente y en su pensamiento tiene que ver con las cosas de la tierra, que el origen de todo eso es la carne, como la Biblia habla, la carne. En teología dice la teología bíblica que la carne es la parte espiritual que está en nosotros, que carne no es materia, ¿vale? La materia tiene que ver con el cuerpo, pero la carne es esta naturaleza caída, es una parte espiritual que está en nosotros, dice que no es regenerable, no se puede regenerar. La única solución es crucificarla, pero no se puede regenerar. Si hubiese podido regenerarse, Cristo no hubiese ido a la cruz. Es irregenerable, es rebelde hacia Dios, y ha dictaminado rebeldía, y eso será hasta el fin de los días. Entonces hay que crucificarla. Y yo enumeré así por encima rápidamente, pues, alguna forma en la que se manifiesta a través del enojo, de las enemistades, de la ira, de la contienda. Son cosas que son externamente, algunas veces se nos ven. Y después otras internas, como era el tema de lo que es la avaricia, la codicia. Ahí te puedes poner la lujuria, la lascivia. Hay pecados que se nos ven por fuera, actitudes, conductas, y hay otras que no se nos ven. Están por dentro y también pertenecen a la carne, a la naturaleza caída. Y esas cosas muchas veces nos despistan, porque cuando vemos en los demás estas cosas que se ven por fuera, somos tendenciosos, como nos han dicho aquí los hermanos, a señalarlas, a juzgarlas. Pero el problema es que cuando tú te revisas también delante de Dios,
también esta naturaleza está ahí, con manifestaciones externas e internas. Muchas veces nadie las sabe, nadie las conoce, pero están ahí. Nosotros ahora mismo estamos en un formato bíblico donde hemos entrado al reino de Dios por medio de la fe y del sacrificio de Cristo, y estamos en una esfera del nuevo pacto. La esfera del nuevo pacto es algo que no es fácil de asimilar. Siempre somos tendenciosos a movernos por lo que vemos, con estos ojos, por lo que escuchamos, con estos oídos, con lo que tocamos, con estas manos. Somos más tendenciosos porque es lo más fácil, es lo más inmediato a la carne, ¿me entendéis? Nos gusta eso, el templo, la iglesia le llamamos a esto, toda esa movida. Salir de eso y entrar en la dimensión de nuevo pacto no es fácil, tiene un proceso, y ahí es donde nosotros estamos todos. Hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo, por medio de la fe. Es algo que ha pasado fuera de nosotros, allí en el registro celestial, el acta, que era la causa que había en contra nuestra, ha sido anulada, ha sido quitada de en medio, pero eso es algo que ha pasado fuera. ¿Qué pasa dentro del creyente cuando cree? Que Dios le envía el Espíritu. Y cuando le envía el Espíritu, el creyente revive, dice que es regenerado. Se le da un espíritu nuevo, y ahora ese espíritu nuevo te lleva a ti a sentir unas cosas nuevas de parte de Dios que tienen que ver con esto, con el nuevo hombre. Esta nueva creación que tú recibes cuando vienes a Cristo, tiene la raíz de ella no es el orgullo, es la humildad. Esta siempre está mirando para arriba. Aunque tú no mires, ella mira todo el tiempo para arriba. Está conectada al cielo y está también en ti. Y ahora tú te empiezas a dar cuenta que desde que te conviertes al Señor, hay en ti unas veces que como que algo tira de ti hacia lo terrenal, a lo carnal, que es la vieja creación, pero hay otra nueva que no estaba en ti, que también te invita y te impulsa y te aspira hacia las cosas celestiales. Esa es la obra del Espíritu. Esa es la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente, en el corazón del pecador arrepentido. Entonces, cuando nosotros entramos a este estilo de vida, te das cuenta de que aquí ahora estamos entre dos aguas. Y una tira por un lado, ¿no? Y otra por otro. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las cosas de la carne. Porque se oponen, dice, son como dos toros ahí. Tú no has visto el símbolo de qué, de Red Bull, creo que, ¿no? Ahí a ver quién tiene, se opone para que no hagáis qué, lo que quisierais, porque el cristiano, cuando ya se hace cristiano, cuando viene a Cristo, cuando ya es nueva creación, ese sentimiento de querer agradar a Dios y de querer estar ahí, ese sentimiento no viene de nosotros, lo ha puesto el Espíritu. Lo ha cogido de Cristo y no lo ha puesto en nosotros. Y el deseo que tú tienes de agradar a Dios viene de Él. Y aunque estés muchas veces mal y estás en la carne, ¿vale? Vamos a hablar, ese sentimiento sigue estando ahí. Lo que pasa es que muchas veces te ves desbordado por el sentir de la carne y por las circunstancias que nos rodean. Claro, vamos entonces a hablar de otra vestimenta más, que es la armadura de Dios. Y entonces tú imagínate tú, hablar de la nueva creación y de la armadura de Dios que iría aquí, ¿vale? Lo voy a poner aquí porque si no, con 3 vaperos me voy a aparecer ya. ¿Qué pasa? Que sin darnos muchas veces cuenta tenemos esta enganchan esta. Los anclajes son genuinos, claro, son unos espiches que encaja uno, vienen machimbrados, para que tú me entiendas. Pero como usted está, no encaja nada. Se forma una clase de lío y un desastre que uno dice, ¿aquí qué es lo que ha pasado? Eso es como cuando en el motor del coche se rompe la correa de distribución y ahora vete tú a saber lo que se ha formado. Ahí se rompen las bielas y ahí hay un lío y tiene que venir el mecánico y decir, váyate la que se ha liado. Tiene que venir ahora el Espíritu Santo. Porque muchas veces nos accidentamos en la vida cristiana. La gran mayoría de las veces por la falta de conocimiento. Entonces, despojados del viejo hombre, dice la Biblia. Ojalá yo me pudiera despojar así de fácil. Pero esto es una escena, ¿vale? Dice, y vestidos del nuevo. Este tiene una connotación, es que es humilde. Es totalmente opuesto al otro. Este es humilde. Y dice el Señor, aprended de mí que soy ¿qué? Porque este es Cristo en persona. La raíz de esta creación es humildad. Yo muchas veces le digo a los hermanos, mira, tú tienes
en tu corazón contienda con esto o lo otro, y el espíritu muchas veces se entristece. El espíritu, yo no sé si usted sabe que el espíritu se entristece muchas veces con nuestra conducta, con nuestra actitud, y es como, no se va, no se puede ir, tiene orden de quedarse con nosotros hasta el final. Yo no conozco de nadie que se haya, el día que el espíritu salga de un corazón donde vino por causa de Jesucristo, ya no vuelve, ya se ha sido reprobado, por eso que el espíritu no se va, pero en cierto modo se echa a un lado, se contesta. Pues tú lo puedes rechazar un día, 2, 14, lo que tú quieras, en el minuto 1, en el segundo 1, que tú haces inercia hacia él, pidiendo perdón y en humillación, ahí lo tiene otra vez como si no hubiera pasado nada. Dime una persona que sea más humilde que esa. No existe. No existe. Esta creación es única. No hay otra como ella. Es la creación de Cristo. Tú rechazas a una persona o que te rechacen a ti, una y otra vez, y cuando ya te tienen hasta aquí, ahora viene y dice tú, y ahora. ¿Por qué? Porque esa es esta. Esta tiene orgullo, pero esta no tiene orgullo. Esta es humilde. Esta no computa el rechazo. No lo computa. Por eso contra el Espíritu Santo no se permite la blasfemia. Ese es increíble. Entonces ahora con esto aquí, mira, el pensamiento de este todo el tiempo, no es que está pensando en morirse para estar en el cielo, no, es que está conectado ya con el cielo. Por eso su pensamiento es celeste, el hombre celeste está continuamente buscando las cosas de arriba. Total, el tiempo que te queda aquí, Dios lo sabe, pero estando aquí voy a vivir como si estuviese allí. Es una vida de elevación, es una vida de, ¿no? Porque dice la Biblia que mis pensamientos son más altos que los vuestros. Y mis caminos son más altos que los vuestros. Así como el cielo es más alto que la tierra, yo te invito, te regalo una vida de excelencia, pero te dejo aquí, para que el que te mire a ti, caminando por aquí, como si estuvieras allí, pensando como si estuvieras allí, y en camino como si estuviera allí, entonces cuando te mira a ti, dice el Señor, me ve a mí. Por eso es que te dejan en esta tierra, para que se glorifique Él en ti y en mí, porque somos su iglesia, somos su cuerpo. ¿Vale? Entonces esta persona tiene el pensamiento celeste y el origen es el espíritu. Por el espíritu que podemos caminar en esa línea de vida, es un estilo de vida. Hemos dejado la vana manera de vivir para entrar en una nueva manera de vida. ¿Y qué es lo que sucede? El fruto, bueno, el fruto... He puesto los nuevos aspectos del fruto del Espíritu, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe y templanza. Esta creación echa mano de los frutos estos, juntamente con la armadura de Dios, y como ha dicho nuestro hermano Kirri, es invencible. No hay ley contra ella. No hay demonio que pueda vencer esta creación. Ahora, como ha dicho el hermano, cuando yo estaba allí pagando, estaba más libre, más consagrado que afuera. Porque eso es también situación que estamos viviendo en el último tiempo. Hoy día, para que una persona se consagre a Dios y esté más cerca de Dios, el ambiente de la cárcel, mira lo que te digo, es más favorable que nosotros aquí afuera. Porque tú allí no tienes que atender absolutamente nada. Te tienes que ocupar simplemente de ti, no te pueden obligar a nada. Entonces desde por la mañana hasta por la noche está con la Biblia, está en comunión, está con uno, está con otro y fuera. Yo he conocido a gente allí llena del Espíritu. Y como dice el hermano, al final paga una condena de 20 años y se te hace un rato porque lo que estás es disfrutando y gozándote con el Señor. Así que veremos a ver si vamos a tener que pedir que nos lleven presos por lo menos para estar llenos del Espíritu. No, pero a mí hay gente que me ha dicho, hermano, bendita condena, Yo he conocido a gente allí cuando estaba ministrando y me dice, yo he hecho cosas que no me cogieron. Porque cuando uno en la vida de delincuencia pasa eso, muchas veces hacen cosas que no te las imputan, se quedan ahí. Y sin embargo también algunas veces dice, hay que meterlo y te meten cosas que tú no has hecho. Y si quieres te las meten. Y he conocido gente que ha entrado allí por cosas que no hicieron. Conocí a un muchacho que estaba pagando por un hurto que no lo hizo, ¿vale? Y yo entiendo que me hablan plata, me hablan verdad. Dice, no lo he hecho, ha hecho otras cosas. 7 años le metieron, estaba allí, ahora dice, haber conocido esto. Dice, bendita condena, me decía a mí. Estaba por allí feliz, fluía por los patios como... ¿Por qué? Porque estaba en esa novedad de vida, en ese primer amor, tú imagínate tú. Entonces, la armadura engancha, no me voy a poner ya el babero bien puesto hasta
Hasta el final. La armadura de Dios engancha en el nuevo hombre. Si no, no hablamos de nada. La armadura de Dios, dice el hermano Paco, hermano, la armadura sí, el nuevo hombre. Tenemos que estar desvestidos del viejo, o despojados, revestidos del nuevo, lleno del Espíritu, como lo vimos el otro día, donde yo puedo tener la capacidad de someterme al Espíritu, porque estoy lleno del Espíritu. Donde mi esposa tiene la capacidad de someterse a mí, donde mis hijos, que el otro día no los seguimos, son capaces de, cuando ven esa armonía en los padres, someterse a los padres, y cuando ese ejército está sometido unos a otros, dice, en amor, que esa es la palabra clave, no porque yo lo digo, no porque esto, porque todo son manipulaciones de la carne, sino en amor, o sea, de mi propia voluntad decido someterme. Cuando el diablo encuentra una familia, un matrimonio, una iglesia que está sometida en amor, no ve ni a una familia, ni a otra, ni a 14, ni a 15, ve un solo cuerpo, la iglesia. Y él sabe que esa iglesia no la puede derrotar. Él lo sabe. Por eso busca la manera de que la iglesia no esté en ese orden de llenura, ni puesta, ni revestida con la armadura. Entonces ahora sí, que podemos decir, si estamos con el nuevo, revestido con el nuevo hombre y lleno del Espíritu, entonces sí tiene sentido que digamos, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde está la sabiduría de la iglesia para mantenerse bajo cobertura? En el sometimiento de los unos a los otros por amor. En el momento que tú decides someterte por amor, porque Él te lo ha enseñado, y tú no por amenaza, ni por ninguna otra cosa, ni por chantaje, ni por manipulación, sino por amor, te sometes, estás bajo autoridad y hay una cubierta por encima tuya. Es la cubierta del Espíritu Santo. Es la única manera, porque estamos hablando ya, y tú dirás, bueno, yo no lo veo eso tan de eso. Hay hermanos que tienen más autoridad, más poder. La autoridad no viene en un orden carnal, viene en un orden espiritual. Y los demonios disciernen cuando hay un sometimiento por amor. Y saben que no pueden entrar ahí. Tú estás enchismado con una persona y el enemigo sabe que tú tienes aquí como está metido el dardo y tú estás ahí enchismado, estás molesto, está eso, y te aflige, te desanima, te enoja, te tiene mal. En el momento que tú decides, no, yo tengo que ponerme título, la palabra de Dios dice esto, y tú decides perdonarlo y lo amas en ese segundo, si él está ahí metido en tu mente o está alrededor, vamos, coge vuelo y no aparece. No resiste el amor. Y nosotros muchas veces caemos en el mismo error. Y te enturuñas ahí y te agarras. Y el caso es que como le des más tiempo de la cuenta, porque dice la Biblia, dice la palabra de Dios, está aquí. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. Tú te acuestas enojado y al día siguiente el enojo lo tiene todavía más ceñido. Porque le has dado tiempo que el enemigo haga por ahí su eso y te esconde las cuatro cositas, y eso después hace efecto. Cuando nosotros no llevamos el problema, la situación incluso a la noche, ahí entonces no, porque nosotros nos desconectamos y el sueño es un misterio. Tú no sabes ni dónde estás cuando estás dormido, ni por qué te desconectas, es un misterio que Dios ha diseñado, para que descansemos evidentemente, pero aquí pasan muchas cosas que en el inconsciente de nuestro intelecto el enemigo trabaja. Entonces, dice, no deis lugar al diablo, dice. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay hermanos que aprendieron eso desde el minuto 1 y se enchisman y tienen problemas como todos, pero cuando llega la noche dice, ya, se me acabó mi tiempo de estar enfadado, ahora me tengo que reconciliar. Y como los niños, tenemos que ir a, ¿sí o no? Debe de ser así. Dice el Señor, si tú le vas a traer una ofrenda al Señor y te acuerdas, dice, de que tu hermano tiene algo en contra tuya, ¿qué hace? Dice, ¿qué debe de hacer? Dice, no me vaya a dar la ofrenda. Ah, no. ¿Y por qué? Porque primeramente la ofrenda no es material. Dios no necesita de nuestras ofrendas materiales. Es espiritual. Pero dice, no me la traiga, ¿por qué? Porque no te la recibo. Estás enchismado, estás enojado, estás eso con tu hermano. Dice, ve y reconcíliate con tu hermano. Y luego que dice, luego entonces me la traes y yo te la recibo. Y nosotros muchas veces, hermanos, violamos toda esa enseñanza. La tenemos en poco, creyéndonos que
nos vamos a saltar un montón de semáforos y no nos van a multar, ni nos van a coger, no nos van a parar. Pero si es así, llega un momento que la vida espiritual se lesiona. Entonces, en base a lo que venimos compartiendo en el capítulo 6, versículo 10, ahí dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice otra palabra, ¿vale?, que ya nos ha dicho antes, dice, vestíos. Yo estoy vestido ya del nuevo hombre, dice, pues revístete. Te tienes que también vestir. ¿Por qué? Porque esto, para lo que te estoy hablando ahora, ya no es que tú vas a tratar con tu semejante que tratas, sino que te voy a revelar una parte del mundo espiritual que no la hemos hablado. ¿Cuál es? Que vamos a tratar con demonios, con seres rebeldes que en otro tiempo se rebelaron contra Dios y que están aquí ocupando estas regiones celestes. Eso dice la palabra. Entonces, dice en el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra qué dice? Contra las acechanzas del diablo. Hay iglesias y hay hermanos en la iglesia que no ven nunca al diablo. Y hay otras iglesias que están viendo al diablo por todos lados. Pues no es ni una cosa ni la otra, sino que son las dos y hay que aprender a buscar ese equilibrio. El enemigo está claro, si él lo dice, que tú te revistas no dice de parte, dice de toda la armadura de Dios para que estéis firmes y tú puedas, ¿qué dice? Resistir. Ahí dice eso, ¿no? Podáis estar firmes contra las acechanzas. Mira, yo escribí aquí, ¿qué es acechar? Dice, o las acechanzas, dice, es el arte y el oficio de engañar para hacer daño a alguien. El arma más poderosa que tiene el enemigo no es que sea fiero, ni voraz, ni feroz. Que muchas veces es como que lo vemos así porque tenemos también mucha fantasía metida de cosas que hemos visto en las películas y en eso. El arma más poderosa que tiene es el engaño. Es un artista, es un maestro en el engaño. En hacerte creer a ti cosas que no son. Pero tú las tienes como que son verdades y que son así. Ahí tú ya entonces te lanzas a caminar en una actitud definida porque te engaña. ¿Tiene una capacidad para engañar? Bueno, el ser más espléndido que hay. Yo muchas veces digo, Dios mío, ¿cómo es que lo hizo en la eternidad? Que convenció a la tercera parte de los ángeles. Estamos hablando, yo no sé los millones de ángeles que hay en el cielo, supongo que muchísimos, millones y millares. Vete tú a saber, pues entonces, contra más millones hay ella, en la proporción, dice la Biblia, que fue una tercera parte. O sea que si hubiera habido 1000 ángeles, engañó a 333. Ángeles de Dios. Seres angelicales que veían su rostro y que le servían. Entonces, si tiene esa capacidad, hay que considerar. Si engaña a un ángel, no me va a poder engañar a mí. Si engaña a un ángel que ha visto a Dios cara a cara, no me va a poder engañar a mí. ¿Yo soy mayor en fuerza y en capacidad que ese ser? No. Entonces te dice, pues entonces tú te tienes que vestir de toda la armadura de Dios. Y yo te voy a revelar cómo es que se mueve este pájaro. Cuando te saca del sometimiento en amor, te hace perder la cobertura y ya no estás bajo autoridad. Y tú dices, ¿cómo ha sido esto? Eso. Venimos hablando de que cuando estamos los sometidos, venimos hablando de que cuando estamos sometidos los unos a los otros en amor, estamos en cobertura, sí. ¿Cuál va a ser una de sus primeras estrategias para sacarte a ti de la cobertura? Hacerte creer o provocar para que tú no te sometas en amor. Es más, mira, te voy a decir una cosa. Si tú te sometes en temor, o porque has sido manipulado, o porque has sido chantajeado, ese sometimiento ya no vale los ojos de Dios. Yo vengo de iglesia donde estaba todo el mundo sometido, pero era en temor. Y eso no vale los ojos de Dios. No fluye el espíritu. El espíritu no le da lo que hay a un movimiento donde no hay amor, lo que hay es temor. Dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Por eso que hay que enseñar las Escrituras en el amor de Jesucristo, expandirla, abrir el altar,
Si yo predico, tú tienes que juzgar lo que yo predico. No, yo no, sí, tú sí. Y tú tienes el espíritu y tienes que no juzgarme para condenarme, sino juzgar lo que digo. ¿Por qué? Porque yo puedo traer una falsa enseñanza y meterle un poquito de... Te traigo una lata de esta de... Ya están los hermanos diciendo, verá, ya la va a soltar. De esta que cogemos nosotros de la comida caducada, unas veces del siglo XVIII. Son las mejores. Cuando me ven en el banco de alimentos, llego yo allí con los dulces, como me dais fruta, os voy a compartir los dulces. ¿Ves los dulces? Esto tiene aquí una capa de... Esto es verde, esto es moho. Yo no me como eso, tío. Pues yo le quito el moho y me lo como. Digo, los hermanos de la congregación, digo también, esa gente es batallón terrible. Tienen todo un brillo encima que no veas. Ahora... Te cojo yo una lata de esta del siglo XVIII, te la de eso, ya te he hecho una ensaladita y te pongo un tomatito fresquito y unos guisantes y te hago una ensalada y tú y te hago, ¿no? ¿Ves? Eso es lo que sucede muchas veces en la alimentación del espíritu. Te camufla una mentira en un montón de verdad y con que tenga buen sabor tú dices, está de lujo. Pero te estoy enseñando la verdad, entonces por eso, si yo consigo que tú te sometas pero en temor, ya tú tienes que saber que estás fuera de ley. El Espíritu Santo no respalda eso. Y esa es una de las estrategias que tiene. Hay muchísima gente con apariencia de sometimiento. Oh, sí, el líder, o esto, lo otro. ¿Qué va? Una reverencia. Mira, hermano, venía el pastor. Y cuando venía el pastor, ya el que estaba por ahí hablando, estoy hablando de la iglesia de la que yo salí, y estábamos hablando y ahí la conversación tenía hasta que bajar, porque venía el ungido, y eso pasaba. Y como te llamaran a la oficina, iba tú como diciendo, a ver, ¿para qué me van a llamar a mí a comisaría? Porque había todo ese mover, y las disciplinas y esto, y reprender, y no sé qué, eso, y todo es bajo temor. ¿Por qué? Porque si tú no te sometes, tú pierdes la salvación. Eso ha traído muchísimo daño. ¿Y tú sabes quién ha creado toda esa mentira y todo ese sistema de mentiras? Satanás. Es una acechanza del enemigo que nadie detectó. El apóstol Pablo detectó y la dejó escrita, pero le ha ido el enemigo dando la vuelta a la tortilla para que nos traguemos toda esa mentira. Por eso, cuando él consigue que nosotros nos sometamos en amor, ya está teniendo victoria sobre nosotros. Y te voy a decir otra cosa, si tú no te puedes someter en amor porque a lo mejor tú no te has caído oposición en tu corazón, es porque no te has despojado todavía del viejo hombre. Porque si te despojas del viejo hombre y estás revestido del nuevo, es fácil someterse en amor. Si tú sientes que no puedes es porque todavía hay residuo de la vieja creación, pero cuando no, es muy fácil someterse en amor. Porque ya el nuevo hombre... Cuando empieza a salir es porque ya está crucificado el viejo. Y cuando ya el viejo hombre está crucificado, como dicen por ahí, ni siente ni padece. Lo hablamos el otro día, ¿no? Tú coges un muerto y dile todo lo que se te venga en gana, sin de mala manera. Tú vas a ver sarto que pega para arriba y te da dos tortas. ¿Está muerto? Cuando el diablo trata con gente que está crucificada, no tiene nada que hacer. Es que no tiene nada que hacer porque se encuentra con Cristo. Y la victoria que Cristo le propinó en el Calvario es irrefutable, e irrebatible, irrecurrible. Él lo sabe. Entonces la única forma que él tiene de eludir esa derrota apabullante que el Señor le ha dado en la cruz es haciéndonos creer otra cosa aparte de eso y que quitemos la mirada de esa verdad. Versículo... El sentimiento de cuerpo y no de miembro o sea, el sentimiento de cuerpo y no solo de deseo un miembro es lo que el enemigo ve cuando la iglesia es un solo cuerpo y no la ve individual, sino como un cuerpo corporativo. Es la iglesia como cuerpo y no cuando somos uno la que es capaz de derrotar al enemigo. Por eso es el sometimiento. Si no estamos sometidos, él nos ve como miembros así todo, cada uno haciendo la guerra por su cuenta. Pero cuando hay sometimiento, él ve a un solo pueblo que viene en contra de él. Y ahí es donde él no puede hacer absolutamente nada. No te puede murmurar de tu marido, no te puede murmurar de tu mujer, no te puede decir que esto y lo otro, no te puede hacer nada porque es que no mina, no puede minar el cuerpo. El cuerpo está sano, no lo puede minar. ¿Y qué hace? Se tiene que ir. Llega, lo resiste, se tiene que ir.
Pero como no sea así, no. Entonces, vamos a ver la armadura. Versículo 12. Dice la palabra, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mira, los principados, las autoridades, los gobernadores, las huestes de maldad, son entidades, son ángeles caídos que se rebelaron en la eternidad pasada y que han seguido a Satanás en su rebelión contra Dios. Y ahora conforman un reino, que es el reino de las tinieblas. Y sobre las naciones de este mundo es donde ellos ejercen ese sometimiento. ¿Habéis leído en el libro de Daniel cuando el ángel Gabriel menciona que lo detiene el príncipe de Persia? No está hablando del príncipe que está gobernando en Persia en ese momento humanamente, está hablando del que está arriba de él, que es el que lo infunde o lo infunda. Detrás de cada príncipe que tú ves aquí en la tierra, arriba hay otro que pertenece a este gremio. Esa gente no están ahí porque, ay, mira, que lo mío es la política y yo llego hasta aquí. No te equivoques. Él tiene el control de todos los principados, de todos los países, de todos los gobiernos, es él. Si a nosotros se nos abrieran los ojos espirituales y nos revelaran la realidad del mundo espiritual así tal cual, yo te digo una cosa, que aquí el que más y el que menos se queda para atrás del espanto. El apóstol Pablo dice, nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo. Pero claro, eso lo dijo Pablo en el siglo I. La iglesia ha venido perdiendo revelación e ignora literalmente cómo opera el reino de las tinieblas. Y cómo es que se mueve en el mundo del espíritu este ser, que supuestamente es contra el que tenemos que pelear. Versículo 3, versículo 12. La posición que ocupan estas entidades en esta lucha es en las regiones celestes. Se refiere al aire. Dice la Biblia que él es el príncipe de la potestad del aire. Ellos están en esta corteza, ¿vale? Porque supuestamente esto se llama la atmósfera, dicen los científicos, ¿no? La atmósfera, el primer cielo, el espacio negro, el segundo cielo, que dicen que ya no hay final porque es el universo. Lo que pasa es que hay un tercer cielo que no lo conocen los hombres en su estudio, que es el cielo de Dios. Allí estuvo el apóstol Pablo, el tercer cielo. Él lo dice en 2 de Corintios capítulo 12. Yo estuve en el paraíso, en el tercer cielo. Ese es el cielo de Dios. Segundo cielo, el espacio negro, y primer cielo es la atmósfera. Aquí se mueven todas esas entidades. Suben y bajan a los infiernos. Se reúnen, se congregan, hacen consejos, maquinan, porque ellos nos ven a nosotros. Ellos saben quién eres tú en el momento que aceptaste a Jesucristo. Ellos te tienen a ti por enemigo y por enemiga. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no nos hemos enterado de la película y nos hemos metido en pleno campo de guerra. Imagínate, en pleno campo de guerra y en pleno campo de batalla, y en vez de estar revestido del nuevo hombre y con la armadura espiritual, pues tú figúrate tú. Como mi hija que me contó una vez ya hace años, dice, estábamos en plena, papá, venían por nosotros con unas limusinas, unas escopetas, de esos, y nosotros allí vestidos con la nevera, con las bermudas y con las chanclas de la piscina. Y tú dices, pero ¿esto cómo es? Eso es que muchas veces cuando tú te despistas, te vas hacia las cosas de la carne y estás en plena guerra y tú estás allí como el que nada. Cuando toca pelear la batalla y hay que armarse y es tiempo de guerra, es tiempo de guerra. Y nosotros muchas veces no entendemos los tiempos, porque hay tiempo de y tiempo de, y al no entender los tiempos, pues a lo mejor se nos antoja a nosotros estar de vacaciones espiritualmente, cuando lo que está es metido con Dios. Es un sueño que ya tuvo hace muchos años. Dice, mira, venían a por nosotros. Dice, y nosotros pues nos cogió desprevenidos. Y ahora cuando se formó el lío, que ya le empezamos a hacer frente, dice, es cuando nos poníamos de rodillas. Alábalo si puede ahora. De rodillas cuando empezamos a coger wifi y nos empezamos a colocar. Aunque más de uno tenga el casco así un poco doblado y la espada como la de D'Artagnan, pero más o menos vamos a situarnos. Y ahí empezamos a coger onda y dice, y cuando nos ponemos de rodillas, papá, nos salían ruedas de las rodillas. Y corríamos mucho más que ellos y no nos podían coger.
Y yo me quedé impactado. Y yo, increíble, dice, increíble. Rueda de la rodilla, hermano. Dice la Biblia, levantando las manos caídas, y después ¿qué dice? Y dice, y doblando las rodillas paralizadas. ¿Ven? Cuando también hay que hacer un poco de oración de rodillas. Como uno que yo conocí, dice que viene del griego rodilletti. Hay que darle a la oración, hay que meterse en el mundo de Dios. Y claro, muchas veces estamos con el azúcar y con el gozo, está bien, pero esto es serio, esto es real. ¿Qué es lo que sucede? Que estos demonios están en los aires y conocen tu vida, saben los defectos que tú tienes, saben las pasiones que tú tienes, saben las debilidades que tú tienes, todo lo saben de ti. Y van a venir porque están en los aires. Y entre ellos se conocen y se dice el otro, aquel, idean emboscadas para que tú caigas y para que yo caiga. Y que se forme el lío en la casa y que se forme el lío allí. Y eso todo lo inventan ellos. No te vayas tú a creer que eso son cosas que pasan por casualidad. Los cristianos tenemos que salir de esos problemas, como cuando estamos revestidos. Entonces tenemos que empezar a tener el detector puesto para ir viendo el ambiente. Dice en el versículo 13. Por tanto, tomad, ahí te lo dice, tomad, dice toda, esa palabra es clave, toda, no es parte, toda. No, hermano, el hermano Oscar predica la palabra, el odé es la espada, ¿no? Yo tengo que tener toda la armadura de Dios. Toda, dice tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Vamos a ver un momentito ahí que dice en Santiago capítulo 4 versículo 7. Para que podáis resistir tienes que tener toda la armadura. Como te falte un miembro de la armadura, como te falte una pieza de la armadura, por ahí te vas a buscar a la entrada. ¿Qué dice Santiago 4:7? Someter, dice, pero él da mayor gracia por esto, dice, mira, ya que ha puesto un versículo antes, dice, Dios resiste a los soberbios y le da gracia al humilde. Ahora dice, someteos pues a Dios. Cuando dice someteos pues a Dios, está diciendo que tú te sometas a tu inmediato superior, porque claro, a Dios todo el mundo se somete. Pero al estar tú colocado en una familia, dice, yo soy el hijo, dice, pues yo me tengo que someter a mis padres. Y a mi maestro cuando voy al instituto, y a la calle a las personas mayores, y a la policía y honrar. Eso es sometido a Dios. ¿Entiendes? El esposo tiene que estar sujeto al espíritu. Y si trabaja para alguien, tiene que estar sujeto a su amo, dice la palabra. Todo eso lo dice en Efesios. Lo que pasa es que yo hoy no he arrancado de ahí, pero eso está sometido a Dios. La esposa tiene que estar al esposo, los hijos a los padres. Y en ese orden, el enemigo no tiene cómo entrar. Ahora, Dios resiste a los soberbios. Porque ¿quién es el soberbio? El que dice, no me someto. Y en el momento que tú no te sometes, le abres una puerta. ¿Qué es lo que sucede? Solamente someteos pues a Dios y resistir es la única forma. Cuando tú estás sometido, el diablo llega y te busca y está ahí. No encuentra, se va. No puede entrar porque está sometido. En amor, está sometido, se tiene que ir. Viene con la artillería que quiera. David dijo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Ese sí que sabía a dónde estaba sometido y a dónde estaba agarrado. Y tenía al rey de Israel persiguiéndolo y turbándolo, como el otro día de aquí se nos compartió que tuvo el hombre que esconderse en la cueva de Adulán. Y con todo y eso, amaba a su rey y lo respetaba. Al rey Saúl. Que estaba enfermo, estaba colérico de tantos celos amargos. Lo tuvo dos veces aquí, que se metió en la cueva para matarlo. Tuvo dos veces y ninguna de las dos veces levantó la mano contra el ungido de Jehová. Le cortó la farda del manto y le dijo, mira, te he tenido en mi mano, pero yo antes temo a Dios, antes que a ti, y por eso es que me someto a Dios y te respeto a ti. Ese es el carácter de Cristo. Nosotros muchas veces sabemos algo de cualquiera y ese cualquiera empieza a tirarte chinito y no pasa 2 ratos cuando tú dices, yo también sé cosas de ti, y como yo las diga te vas a enterar. No, Cristo no hace eso.
Cristo dice, cállate y que diga lo que quieras. Recibe la ofrenda y recibe lo propio. Y ora por él. Tú vas a ver que como no se arrepienta, dice que amontona ascuas de fuego sobre su cabeza. Ya es Dios quien toma la venganza. Dice la Biblia, no os venguéis por vosotros mismos. Dejad lugar a la ira de Dios. Y esto tiene que llegar a ese momento del proceso. Dice, porque mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Cuántas veces tú no te entran ese coraje? Esas ganas de decir, ahora yo quiero venganza, ahora yo quiero revancha. Alegrarnos cuando le viene el mal a otro que a ti te ha hecho mal. Y dice, pues aguanta. Eso no viene de Dios. Y está en nosotros, ¿eh? Y tú tienes que rechazar eso. Te tiene que doler con el que se duele y te tiene que alegrar con el que se alegra. Porque si no el enemigo toma parte. Versículo 14. Ceñirnos de la verdad. Dice ahí, ceñido, dice, estad pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Eso aparece en un solo versículo. Ceñido con la verdad y con la coraza de justicia es como un solo verbo. Ceñidos con la verdad. La pregunta que yo tengo para ustedes, para nosotros hoy, sería la siguiente. ¿Cuánta verdad hay contenida en nosotros? Si somos recipientes, ¿cuánta verdad hay en nosotros? ¿Cuán verdaderos somos nosotros? ¿Cuánto peso tenemos en nuestras vidas donde las personas cuando nos ven, cuando nos analizan, cuando nos consideran, ven verdad en nosotros? ¿Cuánto? Porque ahí dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cristo es la verdad absoluta y dice el Salmo 119:60 que la suma de tu palabra es la verdad. Cuando yo considero todo el consejo de Dios, cuando yo quiero honrar a Dios en todos mis caminos, cuando yo creo que esto es la verdad y me someto a ella aunque no me guste porque lo honro, porque lo amo, porque lo quiero, tu vida coge peso y tú te conviertes en un estandarte de la verdad. Y ya difícilmente pueda tú ir mintiendo por ahí. Porque cuando la vieja creación toma parte, como siempre tenemos unos intereses humanos y unas situaciones que lidiar, alguna que otra vez estamos todavía dando honor a la mentira. ¿Qué significa que tu lomo se ciña con la verdad? Que ahí no puede caber mentira ninguna. Ceñido, ¿no? Tú te coges el cinturón y te lo aprietas para que no se te bajen los pantalones. Hoy la juventud, los chavales no quieren llevar cinturón, lo llevan, tú no lo has visto, ¿no? Y tú dices, yo, ¡anda! Y van ahí. Es la juventud y es las modas. Pero ¿y los cristianos que también van ahí? Yo, que se te ve el arma. Pero eso es la parte física. Pero no es en ese orden, no. Se te está viendo que no está ceñido la verdad. Cíñete la verdad. Es que como diga la verdad, no veas. Dijo uno, me va a coger Hacienda y me va a reventar. Y ahora es un ejemplo. O vaya tela. No, es que como diga la verdad, es que yo estoy en un montón de situaciones que tiene aconsejar a chavales que iban delante de un juez, que se estaban jugando 10, 7, 5, 6 años de condena, ¿eh? Y a mí me ha tocado decir, tú cuando te pregunte, di la verdad. Y me dice, es que el abogado quiere que mienta. Es que si digo lo que me dice el abogado, voy a pagar pero menos. Digo, tú di la verdad. Y ahora hay que verse ahí. Delante del juez que te está pidiendo. Y el abogado te ha dicho, como los abogados lo que hacen es que se trabajan los vacíos legales. El único abogado que ha dicho, ¿cuánto es la condena? Y le ha dicho el juez, esta persona tiene que morir. Y dice el abogado, muy bien, acepto esa sentencia. Vamos a hacer un intercambio. Yo voy a morir por ella. Ese abogado no más que hay uno en toda la historia. Se llama Jesucristo. Todos los demás abogados que tú te busques, todos te van a invitar a mentir y a ver de qué forma la cosa se alivia un poco más, pero ninguno tiene capacidad porque con la justicia no se puede bregar sin. Con la justicia hay que mirarle la cara al juez y hay que ir por derecho. Y el único que ha ido sin se llama Jesucristo, no hay otro. Y en esa justicia tenemos nosotros que aprender a vivir. Entonces tú te tienes que personar delante de la gente, delante de los problemas, delante de las situaciones, como si tienes que ir delante de un juez, no importa, delante de quien sea, y decir la verdad, ya sea para lo bueno o para lo malo. Porque si decir la verdad va a conllevar que me castiguen o me pase algo, mira, él va a ser considerado justo y puro en su palabra. Y Dios se va a llevar la gloria.
Pero dice, cíñete la verdad. Porque entonces el enemigo te va a buscar la manera de que tú no acabes ceñido a la verdad. Y por ahí entra. Y por ahí se mete. Y por ahí te empieza a debilitar. La fe se empieza a debilitar cuando tú no andas en la verdad. En la verdad, bueno, una mentirijilla, tú sabes. Como te pegue, como a ti te guste eso y lo practiques, pasan 600 años de cristiano y todavía estoy tú con las mentiritas. En Latinoamérica dice una mentirita blanca, ¿no, hermano? De las blancas que no se ven. Pero no. Te tienes que ceñir a la verdad. Dice, ceñido vuestros lomos con la verdad. Dice, y vuestro y vestido con la coraza de justicia. ¿Cuánta verdad hay en nosotros? Dice, en el proceso de la santificación es como un tiempo de espera y de prueba. El enemigo nos hace creer que no merece la pena esperar en Cristo y dar la cara por la verdad, y nos hace creer que esto, a lo que nosotros hemos entrado, no es todo verdad. Y ahí empieza a minar. Cuando tú tienes claro que esto es la verdad y que Cristo es la verdad, tú tiras para adelante. Pero ¿y si tú tienes dudas? ¿Y si tú por un momento dado cuestionas si merece la pena? Porque al final esto no se va a cumplir o esto no es del todo verdad. Como a mí me han dicho más de una vez. Me dijo una vez, ¿tú sabes que Romanos 6 no es verdad? Digo, ¿por qué? Porque dice que nosotros, que este cuerpo ahora es neutro y de que ya el cuerpo del pecado ha sido destruido y que ya no le servimos más al pecado. Claro, como dice, hay cosas que él en su mente carnal no la podía entender. Dice, los teólogos dicen que Romanos 6 no es verdad. Digo, no, Romanos 6 sí es verdad. Lo que no somos verdad somos nosotros, que no asimilamos las cosas por el Espíritu y que tergiversamos la verdad. El enemigo va a buscar eso y nos hace creer que todo esto no es verdad del todo, y en alguien consigue que no nos ciñamos a la verdad. Pero por eso la coraza en el pecho, ¿vale?, de justicia, el cual protege nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque muchas veces somos acusados por Satanás, somos acusados por otros, o nosotros acusamos a otros, y acusamos a Dios en momentos puntuales, o acusa a otros en nuestra mente como una ofensa que nos hicieron, y crea raíz de amargura y de resentimiento. Mira, como tú no estés revestido, ¿qué significa estar revestido de la coraza de justicia y ceñido a la verdad? Tú vas a resistir al diablo en tu mente y en tu conciencia. Porque muchas veces te hace creer, algunas veces, o muchas, o hay gente que ha creído que Dios lo ha desechado. Yo me he encontrado con gente así. O si Dios no te ha desechado, pero que no está muy contento contigo. Y ya tú estás como estigmatizado, cargas con esa mancha y no lo sabes. Y vas cargando con ella en tu conciencia, porque no has estado revestido de la coraza de justicia y ceñido de la verdad. Dios es puro. Dios no puede mentir ni manipular. Dice que si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabes lo que está diciendo en Primera de Juan, eso que he citado yo ahora, capítulo 1, versículos 6, 8 y 9, creo, o 10? Que si tú le confiesas a Él tus pecados, lo que quiera que sea que tú sientas, se lo confiesas a Él, Él es fiel y justo, o sea, Él no tiene más remedio que perdonarte. Vamos a suponer que Él tiene sentimientos, aunque a Él no le gustara y Él no quisiera, te tiene que perdonar, porque Él es justo. Eso es lo que está diciendo ahí. Tiene que perdonarte sí o sí, porque Él es un juez justo, y un juez justo no puede permitir que por una misma causa se pague dos personas. Y cuando tú a Él le confiesas todo lo que tú sientes en tu corazón y te levantas, en ese momento has sido limpio. Dice que Él te perdona y dice, y te limpia de toda maldad, porque puede ser que tengas maldad todavía. Se la confiesas a Él, sí, te la borra con la sangre de Cristo. Pues hay gente que hace eso y se levanta, y como no tiene la suficiente fe de que eso ha ocurrido, sigue cargando con la conciencia. Por eso que hay gente que en la iglesia acusa a otro y ver fallo en otro, pero es porque ellos mismos se sienten que Dios lo señala también.
No se sienten completos, ni redimidos, ni libres, ni aceptados. Por eso es que entonces sacan el dedo. Porque cuando una persona está en paz con Dios, está aceptado, tiene totalmente la convicción de que está en pura armonía con Dios, este dedo no se mueve en contra de nadie porque tiene paz en su corazón. No necesita de hacer eso. Pasa que el enemigo pone este dedo y lo pone en vez de a pelear contra el enemigo, lo pone a pelear contra los hermanos, lo pone a pelear contra la mujer, y es porque la persona en sí no es libre, no tiene paz. Eso es una pregunta que yo siempre estoy haciendo en mi casa, aquí a mi ejército. ¿Tú tienes paz en tu corazón? Es una pregunta para que la medite un poco, es profunda, y ya y me dice, no tengo paz en mi corazón. ¿Ya está? Pues búscala y síguela. Porque muchas veces veo que está el ambiente cardeado y hay situaciones y yo digo, aquí no hay paz. Entonces hay que pararse. ¿Tú tienes paz en tu corazón? No tengo paz, pues entonces vamos a pararnos. Vamos a buscar la paz. ¿Tienes paz en tu corazón? Sí, ¿ves? Ya se acabó el conflicto. Ya todo lo que tiene en la cabeza se ha ido. El efecto de la justicia dice que será la paz. En el momento que lo metes en justicia, la coraza de justicia, ¿ves? En el momento que lo metes en justicia, ya llega la paz. Una persona cuando tiene paz no perturba a nadie. ¿Ustedes saben por qué nos perturbamos los unos a los otros? Por la falta de paz. Una persona que está en paz, ¿no? Como dice el hermano Guirría, el hombre que ha comido, ¿no? Ha bebido, está servido. Dice, entonces ahora cualquiera lo aguanta tendido. Dice que se echa a dormir y vete otra vez. Claro. Está saciado por todos lados. ¿Qué va a hacer ese hombre? Va a venir a perturbar. ¿Está feliz de la vida? Pues eso nos pasa a nosotros. Cuando tú estás servido por Dios, atendido en todas tus necesidades, satisfecho, completo en Él, tú te conviertes, tú eres un cacho de pan, eres un dulce. Está lleno de la gloria de Dios. Pero el enemigo se busca la huerta y las maneras para que no sea eso así. Y muchas veces, ¿qué pasa? No estamos ceñidos nuestros lomos a la verdad y la conciencia, que está reflejada en nuestro pecho, la tenemos sucia. Pero la sangre de Cristo limpia la conciencia, hermano. Dice que si la ceniza de los toros o la ceniza de la becerra roja, que la quemaban y cuando ya se había quemado entera, sacaban la ceniza, la rebujaban con agua. Dice que el sumo sacerdote se la juntaba a los inmundos, a gente que había salido de la lepra, de la tiña, de un montón de enfermedades. Se la echaba y lo declaraba limpio. Dice, cuánto nomás la sangre de Cristo, el cual se ofreció a sí mismo, dice, limpiará nuestras conciencias, dice, de obras muertas para que le sirvamos al Dios vivo. Pero la falta de revelación es lo que significa la sangre de Cristo. Tú sabes lo que es que Dios te está diciendo, pero si el precio que se ha pagado por ti ha sido sangre, mírala ahí. He recibido la sangre de un ser humano por ti, la sangre de mi propio hijo. ¿Cómo es que vas a tener todavía cosas en tu cabeza en contra de alguien, en contra de ti mismo, en contra del mismo Dios, cuando eso lo que debería es hacerte libre y limpio porque el precio ya ha sido pagado? Y muchas veces no lo creemos porque sometemos la verdad a nuestras emociones, a nuestros sentimientos y no a la justicia. Por eso es que yo tanta caña doy con la justicia. Tus sentimientos y tus emociones muchas veces están gobernados por las cosas externas. Y tenemos que aprender a ser sobrio. Cuando la armadura coge dominio de ti, tú no te mueves por emociones ni por sentimientos, te mueves por decisiones y te mueves por entendimiento. Entiendes esta verdad. Yo estoy cansado y estoy agotado, pero entiendo que tengo que seguir trabajando porque tengo que acabar la jornada. Me muevo por entendimiento. Ahora el cuerpo me está diciendo, estoy ya loco por acostarme, pero le meto entendimiento y lo obligo y voy así. Sí, eso también tiene parte que ver con el proceso de la santificación. Yo no me puedo dejar por las emociones, aunque las tengo y me vienen. Y cuando viene el momento, había una hermana que me dijo aquí, hermano, yo cuando me enfadaba decía por esa boca lo más grande. Y vine a Cristo y gloria a Dios. ¿No? Ha habido una intervención del Espíritu ahí. Ahora, que eso no te venga de vez en cuando, claro que te viene. Y cuando viene el momento de acaloramiento, ¿qué pasa? Dice el apóstol Santiago, dice, hermanos míos, todo en esta tierra ha sido dominado y domado, pero no ha habido un hombre que tenga la capacidad de dominar, ¿qué? La lengua.
Ahí es donde nos cogen. Cuando la lengua no la podemos controlar. Había un hermano en Puerto Rico que cuando se enfadaba, como sabía que no podía decir palabrotas, decía trompeta, decía. Y ahí se desahogaba. Gloria a Dios. Dice en el versículo 15, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y sobre todo, el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno, de fuego. Cuando dice calzados los pies, todo es simbología, hermanos, ¿vale? Todo es simbología. Cuando nosotros no tenemos el calzado, que es como que estuviéramos descalzos. ¿Por qué dice calzados los pies con el apresto de anunciar el Evangelio de la paz? Porque cuando nosotros como hermanos en la fe, como ministros, como creyentes, perdemos el deseo de predicar la palabra a otros, ya no vamos a predicar, ya se apagó la pasión por los perdidos. Si el perdido se salva o se pierde, es problema de él. Eso es lo que se nos mete en el corazón, se nos enfría. Lo que le pueda pasar a cada uno, allá cada uno con su problema. Esa es la maldad que se te mete. Entonces, estás descalzo. Ahora, cuando tú mantienes esa pasión viva de llevarle el Evangelio a otro, te mantiene vivo y te mantiene cubierto. Los zapatos están cubiertos. Génesis 3:15 le dice el dictamen de Dios a la mujer y a la serpiente. Dice, tú la vas a herir a ella en la cabeza, le dice a la mujer, a la iglesia. Dice, ¿y ella te herirá dónde? Aquí, en el calcañar. Cuando entramos en un estilo de vida donde dice, bueno, yo voy a mi culto, yo voy a la iglesia, yo estoy cumpliendo, pero yo no hago nada por el perdido, y el perdido si se pierde allá el perdido, que yo en mi mundo. Eso no está correcto, yo estoy descalzo. Tengo que coger toda la armadura de Dios, porque entonces nos instalamos y entramos en una comodidad. ¿Os acordáis cuando David dice en la Biblia que era el tiempo de ir a los reyes a la guerra? Él no fue. Él diría, yo he pelado ya tela, yo ya estoy ya, que no vea, pues yo me voy a quedar aquí tranquilito. Que vaya ahora al pueblo, que también tiene que ser. ¿Y qué pasa? Se quedó allí y el hombre empezó a mirar. Y miró por una ventana. Hoy hay un montón de ventanas. Porque como cojar móvil, eso se pone a abrir ventanas y te quedas ciego de tantas ventanas que hay. Y dice que vio una ventana y vio una mujer desnuda. ¿Qué era Jezabel? Perdón, Betsabé. La mujer de Urías, el Eteo. Y ya no voy a seguir porque usted sabe la historia cómo fue terrible. Entonces, este hombre lo invadió tanta maldad que mira al final todo lo que acabó haciendo. ¿Y por qué? Porque él tendría que haber estado en la guerra con el pueblo. Ahora se instaló la comodidad. Contra más comodidad, peor, ¿eh? A todos los niveles. Contra más comodidad, peor. La carne empieza así, se ajusta y se ajusta más y te hace el hoyito y de allí no hay quien te mueva. Dice en el libro de Cantares que está el esposo en la puerta, dice, paloma mía, amada mía, ábreme. Y dice la otra, pero ya estoy acostada, mira la hora que es. Amada mía, quiero tener relación contigo, tengo que tener comunión contigo en la noche. Quiero relacionarme contigo, mira, se me está cayendo el rocío en la cabeza, amada mía. Y la otra en la cama, mira, que estoy ya aquí con el pijama, ya me he vestido, como ahora. Muchas veces quiere hablar el Espíritu contigo, tú estás acostado, tú estás cómodo, te quiere decir, coge la palabra, esto, lo otro, y tú, ay, ese es el momento de Dios. Y muchas veces pasa el autobús y ahora ¿qué pasa? Y dice que cuando ella se dio cuenta, saltó y fue y le abrió al amado y ya no estaba el amado. Dice que dice la manecilla, dice quedó como con el perfume de, y salió por ahí como una loca a las doncellas de Jerusalén. ¿Habéis visto a mi amado? ¿Habéis visto a mi amado? Que esa tiene que ser la inquietud de la iglesia cuando pierde la comunión con el Espíritu. Tiene que tener un sentir por el Espíritu que ha perdido a su amado y salir como los locos si hace falta. Y las doncellas, ¿a tu amado? ¿Pero qué pasa? ¿Que no hay otro amado como tu amado? ¿Que tiene que ser él? Sí, él tiene que ser. Lo que él me ha hecho sentir, lo que él me ha provocado, lo que yo he vivido, eso no lo he vivido yo nunca. Eso se me ha quedado grabado a mí a fuego. Por eso hay que volver a buscarlo si lo hemos perdido, por eso. Porque ese es el pasaporte que se nos regaló en ese primer amor. Y ella como las locas buscando a su amado, porque quería tener comunión con el Espíritu. Entró en la comodidad
Y muchas veces viene el Espíritu y te dice, venga, otra oportunidad, y te insinúa, te susurra, y tú dices, venga, y te das cuenta que ya se va, y ya no lo oyes más, ni llega ese momento. Ahora espérate que el C-Dole de la Huerta a Sevilla, para que llegue otra vez a la parada donde tú estabas. Y pasa eso, ¿eh? Y sufrimos ahí. Y en ese tiempo que él está dando toda la vuelta, el otro ahí, tú, y ofreciéndote un montón de cosas, metiéndote cosas en la cabeza, y esto, lo otro, y sin armadura, y sin andar en el nuevo hombre. Pero no, sí pasa. Porque va a venir el día malo, y viene el día malo, y cuando viene el día malo, yo en vez de estar firme como un pino, ¿a dónde estoy? Me tienen que buscar a mí de Pontevedra para arriba. Y dice, y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Mira la fe. Aquí vienen los dardos. Y los escudos de aquel tiempo en el que habló Pablo no era el chiquitito este, sino uno así. Y yo me protegía entero. Sobre todo, dice, sobre todo, toma el escudo de la fe donde puede apagar los dardos del maligno. ¿Tú sabes lo que es un pensamiento que te meta en la cabeza el maligno? ¿Sabes lo que es? No lo sabes, ¿no? Es el que te hace reaccionar. En contra de Dios y en contra de todo lo que te rodea. Y por eso por lo que nosotros reaccionamos. Pues, ¿sabes por qué dice el escudo, el yelmo de la salvación? Porque si tú no te das cuenta y no tienes la suficiente luz, que eso que te penetra en la mente va a afectar tu salvación y tu relación con Dios, porque yo he fallado muchas veces, yo no sé si tú has fallado, yo fallo muchísimas veces, pero cuando yo veo que ya mi relación con Dios se va a afectar, entonces cuando he hecho mano del casco digo, párate, esto ya no va a penetrar más, porque ya la cosa no es que sea aquella, el otro, no, ya es que me voy a buscar un lío con Dios. Y ese es el casco que dice Dios, de aquí esto no pasa, y te protege la cabeza, te protege la relación con Dios, ese es el yelmo de la salvación. Y después dice, ya voy rápido, sobre todo tomad la espada del Espíritu. Este es el único instrumento dentro de toda la armadura que es para atacarlo a él. Todo lo demás para defenderte. Imagínate tú si el asunto es serio. El único para atacarle es la palabra de Dios. Y no citar versículos así como un papagayo o aprendérselos, sino saber moverte en la palabra. A Jesús le dijo, si eres hijo de Dios, pues bueno, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y él le dijo, escrito está. No dijo, mira, yo soy el hijo de Dios, conmigo tú no puedes hacer nada, coger camino y darte una vuelta. No, le dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Cuando vio que el diablo sabía la palabra, porque el diablo sabe la palabra, le dice, pues si está escrito, pues dile entonces a tus ángeles, lo llevó a un pináculo, tírate de aquí, y le citó, y dice, escrito está también, le dijo. A sus ángeles mandará a hacer, escrito está también, no tentarás al Señor. Entonces, si no conocemos la palabra, nos vamos a llenar de unos argumentos. Nos vamos a llenar de unos pensamientos. Nos vamos a llenar de unas cosas en nuestra cabeza. Y esa va a ser nuestra verdad. Esa va a ser nuestra verdad. Y si esa es nuestra verdad, olvídate que entonces en esta batalla estamos derrotados. Eso está puesto, ¿no? Yo tengo aquí mucho calor. Y estoy aquí. Voy a pedir ahora que ustedes inclinéis vuestro rostro. Voy a pedir a la hermana Gemma si puede pasar por aquí. ¿Puede pasar? Sí. Si no pase. Y le voy a pedir a la hermana Juliana que venga por aquí. Vamos a... Gloria al Señor. Mira, hermano, en la Iglesia Católica se suele hacer por tradición, se le llama comulgar, ¿no? Y viene la gente y el sacerdote le da